Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. En este 4 de julio celebramos, creo que todos, además de las famosas carnes asadas, son una época durante el año en la cual nos sentimos muy patriotas. Y esto es muy bueno, siempre y cuando nosotros tengamos un cuadro claro de lo que significa el patriotismo americano o el patriotismo en cualquier nación. O mejor dicho, de dónde y cómo es la libertad que todo ser humano debe experimentar. No todos podemos medirlo por los colores de nuestra bandera y el significado que ello conlleva, aun cuando éstas nos recuerdan el propósito original por el cual esta nación fue fundada. Para poder entender a profundidad el valor y el significado de la libertad en nuestra nación, tenemos que irnos a las Escrituras, ya que estas fueron las que dieron origen a los Estados Unidos de Norteamérica. El señor Mike Huckabee dijo lo siguiente: como gente de fe, debemos recordar que nuestra nación, que nuestra misión primordial no es la de tener una ideología política, es la de cambiar el mundo. De manera tal que cada hombre, mujer y niño y niña puedan experimentar la verdadera libertad. John MacArthur dijo lo siguiente: el propósito de Dios al redimir al hombre del pecado no era el dar libertad al hombre para hacer lo que quiera, pero sí libertad para hacer lo que Él quiera, lo cual es vivir de manera piadosa. El apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios dijo: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por lo tanto, el concepto de la libertad no se puede ajustar a la condición del hombre. El concepto de la libertad se acondiciona a las convicciones que tenemos nosotros dentro de nosotros. Se acondiciona a las convicciones por las cuales nosotros vivimos. Y si nosotros vivimos bajo la palabra de Dios, entonces no importa las condiciones en las que el hombre pueda vivir, esta persona va a ser libre. El 4 de julio del 1776, el Congreso Continental votó para hacer la Declaración de Independencia. El 2 de agosto de ese año, 56 hombres habían firmado esa declaración y una nueva nación habría nacido en este mundo. Ahora bien, de esos 56 caballeros que firmaron, la mayoría de ellos eran gente muy educada, gente noble y gente rica de posición social. Habían prosperado bajo el gobierno británico, sin embargo, no eran libres. Pero ellos pagaron un precio muy precioso al declarar su independencia, la independencia de esa nueva nación. 5 de estos 56 fueron capturados por los británicos y fueron torturados. A 29 de ellos les destruyeron sus hogares, sus negocios y eventualmente se fueron en bancarrota. Muchos tuvieron que vivir de la caridad y murieron sin un centavo. 9 de ellos murieron en la revolución y a 2 de ellos le mataron a sus hijos. Sin embargo, ninguno de ellos traicionaron sus promesas y su compromiso con esa nueva nación, los Estados Unidos de Norteamérica. No importaba, denle ese aplauso grande.
no importaba o no importando las circunstancias, no importando las aflicciones, no importando el pago, estas personas no pudieron traicionar la libertad que ahora estaban disfrutando. Esta independencia es lo que realmente nosotros estamos celebrando cuando celebramos el 4 de julio o cuando celebramos la independencia del país que sea. Lo que se celebra son los resultados que esa independencia ha traído a la nación. En el día 4 de julio, que es el que acaba de pasar, teníamos banderas por todas partes. Desafortunadamente, son tradiciones, más que convicciones, porque no el resto del año ya no hacemos nada con las banderas. Pero ese día todo el mundo tiene sus banderas afuera. Pero realmente, amados, más que celebrar una bandera, sea la bandera del país que sea, y honrar, y no digo que no, nosotros tenemos que respetar las banderas de nuestra nación por el significado que ello trae, ¿no? Ahora, desde luego, que para mí lo más grande que existe es la cruz del Calvario. Ese es el símbolo más grande que existe para mí. Y lo lindo es que esa cruz del Calvario está casi siempre presente en detrás de las historias de la libertad en muchas de las naciones. Pero este 4 de julio nosotros recordamos y celebramos el resultado de lo que sucedió en aquel 4 de julio. Las consecuencias de la libertad de los americanos han venido a ser un modelo para aquellas naciones en el mundo que quieren darle a sus pueblos una mejor oportunidad de vida. Esta inspiración no solamente procede de lo que llamamos el nacionalismo americano, sino del deseo que trasciende a ese nacionalismo para llegar a lo espiritual. Debemos recordar que ellos declararon una libertad, la cual garantizó una libertad para adorar a Dios y a su Hijo Jesús de la manera en la que ellos querían. Ahora, la pregunta que a nosotros nos queda es qué es lo que nosotros o nuestras generaciones vamos a hacer con la libertad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esa libertad y cómo podemos nosotros y nuestras generaciones llevar hacia adelante el concepto original de nuestra libertad? Desafortunadamente hoy día lo que tú y yo apreciamos como una gran libertad ha sido manchada por diferentes otras cosas. Hoy día la intromisión del gobierno en la vida del pueblo ha trascendido niveles que consideramos peligrosos, porque la libertad del hombre y nuestra libertad como americanos costó bastante. Ahora es la iglesia la que ha sido llamado para defender los postulados de nuestra libertad. ¿Por qué razón? Porque no defendemos una ideología, defendemos una convicción. Porque no defendemos un partido político, defendemos la constitución de nuestra nación que tuvo su origen en los principios de la palabra del Señor. Motivamos a nuestra nación para continuar hacia adelante, proclamando los postulados de la libertad que la palabra de Dios nos ha entregado y a lo que la palabra de Dios nos ha llamado a nosotros vivir. Desafortunadamente hoy día el concepto de la libertad y la apreciación de la libertad en los Estados Unidos o entre las naciones del mundo somos la 30 y pico en cuanto al valor de su libertad. Fíjese usted, me llegó a preocupar cuando yo vi que Arabia Saudita está muy por arriba de la libertad en los Estados Unidos. Me causó pavor poder mirar un cuadro como ese, cuando nuestra nación siempre ha sido un modelo de respeto y libertad para los hombres. Pero me pongo yo a pensar en dónde es que descansa este asunto. Me puse yo a pensar de qué manera nuestra libertad se ha visto afectada y quién ha afectado nuestra libertad como nación. Desafortunadamente sería muy triste que nosotros en este día culpáramos solamente al gobierno por alguna de las cosas que estamos viviendo, porque no sería justo.
No sería justo porque nosotros somos la iglesia en esta nación. Y nosotros somos la mayoría en esta nación. Porque todavía las estadísticas dicen que el 85% de todos los americanos son cristianos. Por lo tanto, si en algo se ha podido afectar nuestra libertad, tenemos nosotros que evaluar qué estamos entendiendo nosotros por libertad. Desde luego esto no es un mal que se observa nada más en nuestra nación. Esto es un mal que se observa también en México y que se observa en muchos otros de los países a través de todo el mundo. Amados, tenemos que en este día, para poder entender esto, tenemos que ir a la palabra del Señor y ver qué es lo que significa esta libertad que hoy celebramos cuando vamos directamente a los orígenes que dieron esta libertad. Y para que tú y yo podamos vivir una libertad completa y correcta, nosotros necesitamos conocer de dónde esto proviene y qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros. El hombre no es libre porque vive en un país libre. El hombre es libre porque su conciencia es libre. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya. Nuestra libertad no está determinada por la ideología política del país donde vivamos. Nuestra libertad está delimitada por nuestra conciencia, por la libertad de nuestros pensamientos, por la libertad de lo que somos. Está determinada por la libertad mía cuando yo, como creyente y como hombre de Dios, he decidido no someterme a una esclavitud que vaya en contra de mis principios morales, en contra de mis principios cristianos. No voy a someterme. Cueste lo que nos cueste, no sometemos a aquellas cosas las cuales vengan a restar la libertad de mi conciencia. No importa las consecuencias. Número 1, nosotros tenemos libertad para entender y recibir una promesa. Si buscamos en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan y en el versículo número 36, la Escritura nos dice claramente, así, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Aleluya! Yo doy gloria a Dios por ello. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los padres de la patria, no importando la nación del mundo que sea, hicieron un esfuerzo por libertar a sus naciones de la tiranía de gobiernos colonizadores. Gobiernos que vinieron a someter a la esclavitud a los pueblos. Y se levantan hombres y se levantan mujeres con deseo de ver sus pueblos libres de la tiranía de gobiernos extranjeros. Y por ello se levantan en revolución y alcanzan una libertad. Pero eso no indica que yo soy libre. Porque si vivo en un país libre y soy esclavo del pecado, yo no soy libre. Si soy esclavo de lo inmoral, yo no soy libre. Si el pecado me controla, yo no soy libre. Yo soy libre porque dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Aleluya! Si la palabra de Dios trajo a mí la conciencia de lo que es correcto e incorrecto, yo no debo temer. Yo soy libre y yo debo permanecer siendo libre. El gran escritor judío Josefo, y Josefo fue contemporáneo. A mí me gusta, tengo un libro de Josefo en mi oficina y me gusta consultar Josefo, no porque sea una autoridad bíblica, él era un escritor, pero escribió mucho de lo contemporáneo a los apóstoles y al mover de la iglesia en aquellos tiempos. Y Josefo escribió lo siguiente con relación a un tal Judas de Galilea, quien dirigió una revuelta contra el gobierno romano para traer libertad a su pueblo. Él dijo lo siguiente: él admiró al pueblo judío
Porque dijo, ellos tenían una conexión profunda con la libertad. Y ellos decían que solamente Dios sería su único gobernador y Señor. Aun cuando los judíos estuvieron sometidos al control de un gobierno terrenal, ellos mantenían una independencia de espíritu, lo cual significaba que aunque a lo mejor fueran esclavos, en el alma ellos eran libres. En su mente ellos eran libres y podían mirar y apreciar las cosas de la vida desde una perspectiva diferente. Las condiciones alrededor no determinan lo esclavo o no esclavo que yo pueda llegar a ser. Amados, esto venía como resultado de que la libertad que se expresa en el conocimiento de quién es Dios y cómo es que opera Dios en medio de nosotros. Muchas veces cuando el hombre es reprendido por algo que hace, el ser humano tiende a defenderse y decir, ciertamente yo hago lo que quiera con mi vida, porque es mi vida y yo hago lo que quiera con ella. Por eso es este tipo de cosas, es lo que el mundo, es lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo identifica como libertad. Si una mujer quiere abortar y matar a su bebé dentro de su vientre, esa es la libertad de ella. Ella tiene derecho a sacarse y a matar a esa criatura, porque eso es libertad. ¿Y dónde está la libertad del ser que está ahí adentro, que tiene derecho a nacer? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la libertad de ese bebé que fue concebido sin pedirlo? Pero la jurisprudencia dice, no, esa es la libertad. Wow. Cuando tu libertad choca con la libertad de otro ser humano, entonces ninguno de los dos tiene libertad. Lo que tienen es un argumento. Y los argumentos no traen libertad. Los argumentos son argumentos. Veamos lo que el apóstol Pablo opina en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, Romanos capítulo 6, y verso del 17 al 20, la palabra del Señor dice lo siguiente. Vamos a ver qué opina el apóstol Pablo aquí en esta cuestión de la libertad. Verso 17, Pablo estaba hablando a los romanos, estaba hablando a la iglesia dentro del gobierno romano. Gente que estaban comenzando a vivir una vida perseguida y los cuales todavía hasta ese momento las generaciones que estaban allí no habían podido saborear y experimentar lo que era ser libres. Cuando Pablo llega y comienza a platicar, Pablo tiene una autoridad que le da a él un empuje para predicar y para hablarles a la iglesia. Porque mientras que aunque Pablo era un judío, Pablo era un ciudadano romano. Pablo era libre. Pablo era libre. Pablo era un romano también. Él tenía lo que aquí se llama hoy día dual nationality. Tú eres hijo de mexicanos, naciste en Laredo, Texas, pero por cuanto tu papá y tu mamá nacieron en México, a ti te pueden dar el pasaporte mexicano. Tú tienes dual nationality. Excepto cuando llega el servicio militar obligatorio, nada más soy americano. Entonces, él podía hablar, y él trae una nueva tesis, la cual probablemente para los romanos en ese momento se hizo un tanto complicado entender, porque Pablo está hablando de un concepto que es foráneo para ellos. Un concepto lo cual no es muy bien entendido por cuanto ellos vivían en una esclavitud. Pero dentro de la enseñanza de lo que el Evangelio de Jesús produce,
El resultado y la consecuencia de lo que el Evangelio de Dios produce es lo que Pablo ahora les extiende para poder cambiar la perspectiva de las mentes de ellos. No es tanto donde yo estoy, es como yo miro las cosas en donde yo me encuentro. ¿Me entendió? No es tanto donde yo estoy, es como yo mire las cosas donde yo me encuentro. Porque aún en Estados Unidos yo puedo ser un esclavo si así miro las cosas. O puedo ser libre si de esa forma las miro. No está en mi condición externa, está en mi convicción interna. Y Pablo ahora viene a expresar qué es lo que el Evangelio de Jesús nos trae. Recuerden que Jesús no era un nacionalista, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús no era un nacionalista, Jesús era un transformarista. Él vino a traer transformación. ¡Aleluya! Jesús no le prometió a los judíos la libertad contra los romanos, le prometió la transformación en medio de un gobierno tirano como los romanos. Les prometió traer una mente donde ellos tendrían la capacidad de ser libres y la libertad que saldría de ellos haría impactar el mundo, impactar los gobiernos, entonces serían libres. Sea el nombre de Dios glorificado. Este concepto foráneo se explica de esta manera. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Dice, habéis obedecido de corazón. Y la palabra obedecido viene de un griego que se llama upakó. En griego, el escritor escribió, obedecido escribió upakó. Pero upakó tiene un significado muy profundo. Cuando usted mira y usted lee obedecido, dice que lo obedezco no porque es una carga, sino porque es algo a lo que yo vivo sometido. Wow. Nosotros los seres humanos no obedecemos a nadie. ¿Aló? ¿Aló? No nos gusta. La obediencia es completamente extranjero a nuestra carne. El mismo Pablo lo dijo. Por eso es que nos metemos en problemas, porque no somos obedientes. Pero cuando él habló de esta obediencia, él utilizó la palabra upakao y dijo, es algo a lo que voluntariamente vivo sometido. Yo no hago las cosas porque me las dicen, los hago porque estoy convencido y me someto a ello. Aquellas a que sometieron a la doctrina que habían sido enseñados. Ahora, ¿qué hace esa doctrina? Dice, fuiste entregado y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. ¿Qué es lo primero de lo que se queja una persona que se encuentra viviendo bajo presión? Lo primero que se queja es que no hay justicia. It's unfair. No es justo. No es justo lo que me hacen, no es justo lo que hace este gobierno, no es justo lo que están haciendo, no es justo, no es justo, no es justo. Sin embargo, ahora Pablo le dice, no importa que el gobierno romano sea injusto, tú viniste a una nueva vida. Ahora hay un evangelio por el cual tú vives sometido, porque es algo grande y te hace libre y te llena de justicia. Porque mira, mi amigo, hermano, yo quiero decirte en esta mañana que la palabra justicia es algo que depende. El mundo puede ser injusto, las leyes pueden ser injustas para mí, pero si estoy en Cristo, todo es justo, porque nada obra para mal a aquellos que aman al Señor. Porque mi justicia probablemente no es reconocida por la justicia de los hombres, pero es suficiente con que yo me sienta justo delante de Dios. Mi justicia y la justicia del Evangelio no es para juzgarme. La justicia es para hacerme justo. Es para transformar mi vida. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Qué linda esa última parte. Cuando eras esclavo del pecado, dice,
Podías ser esclavo, pero ahora dice, eres libre acerca de la justicia de Dios. Número 2, voy terminando. Libertad para caminar en la libertad que se nos ha entregado. Si regresamos al Evangelio de Juan en el capítulo 8 y nos vamos ahora, bueno, quiero volver a ver otra vez eso. Si elijo libertad, seré verdaderamente libre. Lo segundo que vemos nosotros aquí es que este versículo de la palabra nos mueve a nosotros a caminar en la libertad que se nos ha entregado. El principio es que si verdaderamente tú has sido libre, entonces, ¿con qué derecho es que tú caminas en esclavitud? Ahora bien, este versículo claramente expresa que la libertad que ahora tenemos no viene como resultado de lo que algún hombre ha hecho, sino que es el resultado de lo que el Hijo de Dios ha hecho en nosotros. Indica que nosotros no somos libres por los tiros, por las balas, por los cañones, por las bombas, por los ejércitos de los hombres. Somos libres porque nos hizo libre el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Ahora bien, ¿qué es lo que prueba esta porción? Esta porción prueba un elemento profético en el libro que se presenta en el libro de Zacarías 4:6, cuando dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sea el nombre de Dios alabado. La libertad que la iglesia experimenta es a través de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Hermanos, aún en medio de nuestra sociedad, aún en medio de lo difícil que estamos viviendo, aún cuando nuestras convicciones están siendo atacadas en todos los frentes, aún cuando eso está sucediendo, debemos recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que nuestra lucha no es con ejércitos ni con fuerza, sino que nuestro elemento de lucha va mucho más allá y trasciende los elementos humanos. Tú y yo peleamos nuestra libertad con el poder y con el Espíritu de Dios. Aleluya. En medio de esta sociedad, la cual va en grande decadencia, en medio de las circunstancias que describen a nuestra nación, donde hoy día lo que antes era malo hoy es bueno, y lo que siempre consideramos bueno ahora se considera injusto, queda la iglesia. Y en los Estados Unidos, no importa el país donde tú seas, no importa estés en México, en Centro, Suramérica, en Europa, no importa donde tú estés, hay una cosa que yo quiero que tú tengas clara, que somos libres no por la ideología de nuestra nación, somos libres por la doctrina de nuestro Señor. Y tú y yo tenemos el poder para cambiar y transformar nuestra nación. Nuestros padres, los padres de la patria, nos dieron la oportunidad de vivir en una nación libre. La libertad de esta nación ha inspirado a otras naciones. Y por eso podemos ver que naciones como México, como Centro, Suramérica, la mayoría, ya son varias, muy pocas, no creo que haya muchas naciones en el mundo que hayan quedado oprimidas, sino aquellas que se encuentran bajo los gobiernos totalitarios del islamismo. Pero donde quiera que se reconoce a la iglesia cristiana, esa es una nación que está en libertad. Porque ahí hay un pueblo que es transformador, no ideológico, es transformador. Y amados, ahora nos toca a la iglesia hacer la segunda revolución en nuestra nación. No una revolución con balas, no una revolución con violencia, una revolución con convicción. Y a eso es que yo los reto, a convertirnos en revolucionarios en nuestra nación, comenzar la próxima revolución más grande que se haya visto en esta nación, una revolución de convicción.
y nosotros veremos grandes cosas en nuestro país. Y le quiero decir, volveremos a disfrutar de aquellos valores patrióticos que dieron origen a lo que hoy se considera los Estados Unidos de Norteamérica. Realmente la palabra de Dios, a través de ella, claramente nos deja ver que no podemos hacernos llamar libres. ¿Cómo podemos llamarnos libres si somos esclavos del pecado? Por tanto, Él nos hizo libres del pecado para que nosotros seamos libres. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Que Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.